Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite desde la Iglesia Betania, acá en Saltillo, Coahuila, estar con ustedes para esta charla para matrimonios. Muchos hermanos están en Facebook porque se les complica un poco el Zoom. Esperemos que algunos otros entren pronto también a Zoom para que de esta manera podamos tener una mayor interacción con nuestro pastor y amigo Ricardo Aquino, que en esta noche nos acompaña junto con su esposa, nuestra hermana Rebeca Núñez de Aquino. Nos da mucho gusto saludarles, hermanos, y presentamos para ustedes pues nuestra gratitud de parte de nuestro Dios por esta experiencia que nos da de compartir la palabra del Señor. Y lo hacemos basado precisamente en la palabra del Señor. Dice el Salmo 127, versículo 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y en esta confianza hoy estamos aquí pidiéndole al Señor: alimentanos como matrimonios a través de tu palabra, nútrenos con ella y utiliza a tu siervo, ¿verdad? Y a su experiencia para traer esa palabra tuya, Señor. Voy a presentar a nuestro pastor y amigo Ricardo Aquino para que quienes no le conozcan también puedan escucharlo en esta hora. Pastor. Muchas gracias, hermanos. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Mi esposa Rebeca y yo, un servidor, Ricardo Aquino Alfaro, tenemos, por la gracia de Dios, 41 años de matrimonio, casi 42. Una bendición y un privilegio nuestro matrimonio. Somos padres de 3 hijos adultos ya, 2 de ellos casados. Tenemos hijas gemelas, que son nuestras hijas menores, y tenemos 2 nietecitos, uno de casi 10 meses y otro bebé de poquito más de 2 meses, gracias a Dios. Y estamos ministrando en la iglesia Emanuel en Cuernavaca, y el Señor nos ha permitido largos años de amistad con la hermana Etel y el pastor Sergio, y colaborar en diferentes momentos en el ministerio para diferentes quehaceres que el Señor nos ha permitido hacer. Estamos a sus órdenes y esperamos que la dirección de Dios sea para grande bendición en esta noche para todos nosotros. Amén. Claro que sí, pastor. Un abrazo para ti. Y vamos a iniciar, pero antes de ello, como siempre, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Le vamos a pedir a nuestra hermana Ethel que nos lleve a Dios en una oración por esta videoconferencia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos acercarnos al trono de tu gracia, Padre, en esta noche, Señor, pidiendo dirección. Solamente la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que
tú seas, Padre, el que hable, Señor, a través, Señor, de los labios de nuestros hermanos, de nuestro pastor Ricardo, Señor, de su esposa. Padre, que tú los uses, Señor, como un instrumento, Señor, útil en tus manos, Padre. Que todo lo que ellos hablen, Señor, que todo lo que ellos compartan, Padre, solamente sean dirigidos, Señor, por ti. Ayúdanos a nosotros a escucharles, Padre, a escuchar tu voz principalmente, Padre. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, de lo alto. Gracias por este tiempo. Oramos en Jesucristo. Amén. Amén. Pues saludamos también a todos nuestros hermanos que ya se están conectando en Facebook. Hay un buen grupo ya, pero bueno, aún está abierta la opción si usted puede estar acá con nosotros en Zoom. Aquí tendrá la posibilidad de hacerle alguna pregunta o interactuar con nuestro hermano Ricardo. Y bueno, está ahí, ¿verdad? Pero si no, bueno, también sabemos que a algunos se le complica un poco usar el Zoom, pero aquí estaremos transmitiendo esta videoconferencia. Pastor, sin más preámbulo, queremos escucharte. Toma este tiempo, es para que tú nos edifiques. Tu micro, pastor, tu micro. Tanto tiempo en esto, ya se te olvida. Pastor, qué barbaridad, mira nada más el hábito. Bien dice el refrán que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Muy bien. Hay dos cosas que quiero decir al iniciar este tiempo de conferencia. La primera cosa que quiero decir es en relación con el hecho de que, por favor, escuchen lo que voy a compartir con ustedes, más como si estuvieran escuchando a un padre de familia que a un pastor, porque siempre estamos oyendo a un pastor que nos habla como alguien que conoce muchas cosas. Pero esta noche no solamente quiero compartir conocimiento, hay cosas que vamos a escuchar que pueden ser un poco desafiantes en materia de conocimiento, pero quiero que por favor las vean como la preocupación, como la carga moral y espiritual de un padre de familia. Y la otra cosa que quiero compartir con ustedes antes de iniciar el tiempo que vamos a ocupar para esta exposición es que, por favor, estén listos para trabajar con las ideas. Algunas de las cosas que vamos a exponer aquí pueden ser poco habituales en los temas que estamos acostumbrados a tratar. Es decir, vamos a trabajar con conceptos y algunos de ellos pueden ser un poco complicados, pueden ser un poquito difíciles de manejar. Así que comenzando con esto de lo que nos toca hablar, lo que estamos atendiendo son cuáles son aquellas corrientes que ya no podemos llamar modernas, porque son corrientes que corresponden a una época posterior a la modernidad. Estamos hablando de corrientes posmodernas, influenciadas por movimientos muy, muy diferentes a lo moderno. Y estas corrientes, ¿de qué manera amenazan al núcleo de la familia? ¿Hay tal cosa? ¿Está pasando esto? Sí, hermanos, desafortunadamente esto es real, esto está sucediendo. Lo podemos advertir de diferentes maneras, quizá particularmente en este momento en el que nos encontramos, en este momento de decisión en el que nuestro país está viviendo el proceso electoral, va a ser muy importante quiénes serán los legisladores que dicten las leyes. ¿Quiénes son los legisladores que dictarán las leyes en el próximo periodo legislativo? ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque ellos pueden dar un giro a favor de las cosas que típicamente los cristianos defendemos. ¿Cuáles son esas cosas que típicamente los cristianos defendemos? Típicamente los cristianos defendemos la libertad de creencia. Típicamente los cristianos defendemos la no interferencia de la iglesia en el Estado y la no interferencia del Estado en la iglesia.
Típicamente los cristianos defendemos la familia, la integridad de la vida familiar. Y típicamente los cristianos defendemos, por supuesto, el matrimonio, por supuesto. Típicamente los cristianos defenderemos por razones naturales de origen bíblico la paternidad, la tutela de los padres sobre los hijos. Y por supuesto hablamos de un tipo de paternidad que se caracteriza por ser responsable. Tipo de paternidad que proporcione custodia amorosa, protectora a los hijos. Entonces, hermanos, estamos en el punto en el cual la inclinación ideológica puede dar un giro a la actual legislación que hay en nuestro país. Y conste que no estoy refiriéndome a favor ni en contra de ningún candidato, pero estamos en el parteaguas en este momento en el cual la inclinación puede ser que la familia ya no importe más, que el matrimonio desaparezca en la forma en que estamos habituados a conocerlo, que la custodia de los padres sobre los hijos sufra cambios drásticos. Todo esto, por supuesto, es algo que nos va a poner contra la pared, nos va a cuestionar seriamente como iglesia. Tenemos que dar respuesta ante esta situación. No podemos permanecer con los ojos cerrados, no podemos permanecer callados, no podemos permanecer ajenos a lo que está sucediendo, a la realidad. Y esto es lo que apela a nuestra pausa de este día para analizar esto. ¿Cuál es la crisis a la que nos estamos enfrentando? No una crisis política, no una crisis ideológica, no se trata de eso. La pregunta es, ¿cuál es la crisis a la que nos enfrentamos en realidad? Bien, nos enfrentamos a la necesidad de definir qué es la verdad. ¿Cuál es la cosmovisión que nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos? ¿Cuál es la definición? ¿De qué manera precisamos lo que significa la verdad? Bien, cuando nosotros como creyentes en Jesucristo definimos lo que es la verdad, estamos hablando de una sola cosa. Nos referimos a aquella definición objetiva, aquella definición atemporal, aquella definición universal que pertenece en exclusiva a Dios. Esa es la definición, esa es la cosmovisión cristiana de la verdad. La verdad no es algo temporal, no es algo que hoy es y mañana no es. No es algo que es útil para China, pero no sirve para Israel. No es algo que es útil para Israel, pero no sirve para México. No es algo que es útil para México, pero no sirve para Arabia Saudita. Es algo universal. Y además, es objetiva. Es decir, puede ser probada. No depende del juicio de cada persona. Es algo que por sí misma está definida, y la razón por la cual está definida por sí misma es porque la verdad le pertenece a Dios. Eso nos ciñe, eso nos sujeta a la razón, al sentido fiel, al sentido correcto, al sentido ético y justo, al sentido recto e inmutable de todas las cosas que se tienen que determinar. Lo que determina su categoría absoluta de verdad inobjetable e inerrante es que se trata de una revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Eso es la verdad desde nuestra cosmovisión cristiana. Así es como los cristianos definimos la verdad.
Ahora, el problema, hermanos, es que en el tiempo en que estamos viviendo, la primera cosa que se pone en tela de juicio es que exista algo a lo que podamos llamar verdad. No, no existe tal cosa. No solo eso, hay una agria manera, un ataque severo, directo, implacable, para demostrar que no solamente no existe la verdad, sino que mucho menos que eso. No solo no existe la verdad, no existe absolutamente nada a lo que podamos llamar verdad absoluta, verdad inerrante, verdad inmutable o verdad incuestionable. Ese es el presupuesto que viene como una aplanadora en este tiempo. Ese es el presupuesto que está cambiando los patrones de vida y de comportamiento. Ese es el presupuesto, la idea que está detrás de los grandes cambios legislativos, detrás de la legislación que legitima comportamientos nuevos, diferentes, totalmente contradictorios con lo que hasta ahora se ha considerado no solamente natural, sino ético. Así que estamos ante el presupuesto de la inexistencia de la verdad absoluta. Y esto es lo que la cristiandad ha llamado a lo largo de siglos la cosmovisión caída y totalmente depravada. Así que la afirmación que viene desde aquí, desde esta cosmovisión caída, desde esta cosmovisión totalmente depravada, es que es absolutamente falso que algo tal como la verdad absoluta exista. Ahora, ¿cuál es el presupuesto bíblico? El presupuesto bíblico, el presupuesto escritural, el presupuesto que nos da sustento a nosotros como creyentes, es si existe tal cosa como la verdad absoluta. No se trata de algo ligero, no se trata de algo irrelevante, se trata en realidad de una forma de revelación que tiene un único origen. Y ese origen nos trasciende a nosotros, los seres humanos que estamos de paso aquí. Y ese origen nos refiere en cualquier circunstancia, desde cualquier punto cardinal, en cualquier momento de la historia, nos refiere a Dios. Ineludiblemente nos refiere a Dios. El origen de la verdad absoluta está en Dios. Ahora, es importante que entendamos esto en sus alcances últimos. Me refiero a la negación de la verdad. Porque no es simplemente decir, no, eso no es cierto. Hay por ahí en las redes sociales un video de un representante social, un diputado en el Parlamento español. Está hablando acerca de lo que algunos partidos, o particularmente un partido político, está proponiendo respecto a que los padres tengan la potestad de decidir qué es lo que se les va a enseñar a sus hijos en la escuela y elegir lo que no quieren que sus hijos se les enseñe en la escuela. Y entonces él sube al podio y toma la palabra y dice: así que ustedes quieren venir a normar lo que el Estado le va a enseñar a sus hijos. Esto sucedió en el Parlamento español. Ustedes, los que se dicen creyentes, ¿cuántos de ustedes son creyentes? Y varios diputados levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes viven lo que creen? Y levantan la mano. Muy bien.
Así que ustedes que creen que una paloma embarazó a una virgen, quieren venir a decirnos a nosotros. Así que ustedes que creen que un burro puede hablar, así que ustedes que creen que el mar se puede abrir, van a venir a decirnos a nosotros. Esto es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, hermanos. Es una corriente agresiva, es una corriente violenta y es una corriente de absoluta intolerancia que incide en la negación de la verdad absoluta. Y lo que está en el fondo es más serio, más radical y más grave todavía, porque todo acto de negación deliberado de la verdad es necesaria e ineludiblemente una negación de Dios. Si la verdad absoluta le pertenece a Dios y el origen de la verdad absoluta radica en Dios, y la verdad absoluta es una revelación del carácter y de la naturaleza de Dios, inmutable, recto, justo, perfecto, veraz, fiel, santo, glorioso, soberano, entonces negar la verdad absoluta es negar a Dios. La posición ateísta más común en nuestro tiempo, hermanos, es esa en la que no se niega a Dios de manera filosófica como sucedía antes, la manera dogmática, como lo hicieron los grandes ateos dogmáticos, filosóficos. Hoy la negación de Dios es mucho más trivial, mucho más cercana a nosotros en nuestro diario desenvolvimiento. Hoy se niega a Dios de la cotidianidad del absurdo que predomina en el comportamiento de la gente. Desde allí se niega a Dios, desde la cotidianidad del estilo común de vida, desde la contradicción de una forma de vida que rehúsa tal cosa como la existencia de un referente absoluto de la verdad. Es interesante, pero si ustedes y yo quisiéramos ir a solicitar la apertura de una cuenta en el banco nos van a hacer llenar una hoja de registro. Y en esa hoja de registro nos van a pedir que indiquemos si somos hombre o mujer. Lo mismo va a pasar si nosotros aplicamos para solicitar un pasaporte. En la solicitud de nuestro pasaporte tenemos que indicar si somos hombre o mujer. Si usted va a contratar una línea telefónica, le van a indicar que usted como titular señale en la solicitud que es hombre o mujer. Y si usted contrata un teléfono celular, de la misma manera le indicarán, le harán que usted llene una solicitud en donde indica si usted es hombre o mujer. Pero hoy se está legislando que haya total tolerancia en la diversidad de géneros, de tal manera que esta restricción arcaica y totalmente caduca de marcar a las personas como hombre o mujer desaparezca de una buena vez y le demos lugar a la expresión libre, a la expresión espontánea de que cada quien sea lo que quiera ser. No hay dos, hay 38 géneros, 42, 59, los que sean, que cada quien se defina. Por eso negar la verdad absoluta, la existencia de tal cosa como la verdad absoluta es negar a Dios. Y hoy se niega a Dios y se niega la verdad absoluta desde la cátedra, desde los libros de texto, desde el pupitre del profesor y desde el pizarrón, desde los parlamentos y las curules, desde los congresos de los estados y de la nación, desde el poder legislativo, desde el poder ideológico, desde el poder económico que dicta los comportamientos de los grupos sociales y de los estratos de la sociedad, desde la cultura que dictan
los medios masivos de comunicación que marcan la ruta a seguir para el destino de las naciones y para las generaciones. A este fenómeno se le llama relativismo. El relativismo ha penetrado el sistema de pensamiento, aún en movimientos religiosos que hace un par de décadas o 3 décadas eran serios, reconocidos, de teología sana. Ha penetrado el sistema de pensamiento de seminarios, de maestros de seminarios, de cristianos, pastores, líderes en congregaciones. También es la forma de ateísmo simulado que mina a muchas congregaciones. Se oye desde los púlpitos en donde se le enseña a la iglesia doctrinas centradas en el hombre, ajenas a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sede absoluta e inerrante, única, de la totalidad de la verdad de Dios. Pero la quimera ideológica, como si se tratara de una especie de lamento bohemio en donde los hipócritas dicen, ojalá hubiera algo como la verdad absoluta. Eso nos haría muy felices, pero no hay. No existe. Observemos lo que dice la palabra de Dios, porque nuestra ruta a seguir no es la ideología ni el pensamiento, sea cristiano o no, sino lo que está escrito, lo revelado por Dios. La palabra dice en Romanos capítulo 1, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y atento a lo que dice enseguida. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. El apóstol Pablo agrega, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Leí Romanos capítulo 1, versículos 16
al 25. Hay 4 columnas sobre las cuales está construida la doctrina del relativismo. Algunos la llaman la doctrina o la cultura light. Y estos son los criterios que moldean las vidas de las personas. Y estas 4 columnas en realidad son 4 antivalores. Voy a enumerarlos. El primero de ellos es la subjetividad. ¿Qué significa esto? Que el sujeto, usted o yo o cualquier sujeto, su hijo de 12 años, su hijo de 30, su vecino, el sujeto es juez absoluto y su juicio es incuestionable. Eso es la subjetividad. ¿Cómo impacta esto? Simple y sencillamente usted le dice a su niña que le está pidiendo permiso para ir a una reunión con sus amigas, que sí le da permiso, pero para darle permiso tiene que cambiarse ese atuendo que lleva puesto porque le parece a usted que el atuendo es demasiado provocativo y la expone a ella. Desde usted como padre, como lo ve, ella está en peligro porque ella, sin darse cuenta tal vez, está corriendo un riesgo del cual usted es responsable de protegerla. Y cuando usted le dice a su niña de 12 años, de 14 años, sí vas, pero cámbiate de ropa, su niña le responde, no te metas con mis gustos. Quien decide qué se va a poner soy yo. Porque su niña de 12 o de 14 años cree que ella tiene la capacidad de ejercer un juicio absoluto sobre su atuendo. Eso es la subjetividad. La subjetividad nació en el Edén. Eva ejerció el juicio absoluto de quien decide prescindir de la autoridad de Dios, del juicio de Dios. Lo que Dios dijo es esto, pero no creo que sea tan malo que yo haga lo que Dios dijo que no haga. Eso es la subjetividad. La segunda columna, el segundo antivalor, es el hedonismo. La gente vive pensando que si algo no es placentero, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Esa es la razón por la cual los padres tienen tantos conflictos, porque el aseo de la casa no es placentero. Recoger el cuarto no es placentero. Los padres riñen constantemente con los adolescentes, porque si usted entra de manera sorpresiva a la habitación de su hija o de su hijo, se dará cuenta que aquello parece un nido extraño, como especie de un escenario de una película de terror. Y usted dicta una orden, quiero que ese cuarto quede recogido hoy mismo. Pero hacer eso no es placentero. Pueden pasar todavía varios días antes de que usted consiga que le obedezcan. La loza de la cocina puede permanecer allí días y días acumulándose hasta que ya no haya un último plato en el anaquel en el que se pueda alguien servir algo de comer. Todos los platos están sucios porque lavar la loza es abrumador, no es placentero. Las personas no quieren hacer aquellas cosas que no son placenteras. Lo único que les gusta es ir a un baile de graduación y recibir un título, que todo el mundo les felicite, que haya todo lo que tiene que ver con la celebración. Pero atravesar por el proceso de los exámenes y de estudiar y de presentar una tesis, personas pueden llegar a ser de la tercera edad sin nunca jamás haberse titulado. Porque hacer una tesis es algo abrumador, no es placentero. Las cosas placenteras son las únicas que les interesa hacer a las personas. La tercera columna
que es el tercer antivalor que sostiene a esta forma de doctrina, que es el relativismo. Es la vacuidad. Vacuidad que viene de vacío. El énfasis está en lo que aparenta ser. Por eso son tan populares las selfies. Las personas publican lo que quieren que los demás vean de ellos. Las señoritas tienen tutoriales para aprender a tomarse las fotos más sexys en donde pueden lograr el mejor ángulo posible. Y es interesante, realmente es interesante. Cada vez que yo voy a un campamento juvenil y me toca dar conferencias, cuando termina el campamento suele llegarme un montón de solicitudes de amistad porque a algunos chicos les caí bien y quieren ser amigos del pastor Aquino. Y comienzo a ver sus selfies que publican. Así que se publican unas selfies muy hermosas, bien maquilladas, vestidas provocativamente, con una apariencia muy seductora en el ángulo más provocador. Y detrás de ellas una cama hecha un chiquero, un amontonadero de cosas que nadie ha tenido ni el más mínimo instante de recoger, ni la intención. Así que la vacuidad se revela en la manera en que las personas viven la apariencia y buscan que todo el mundo los felicite por su apariencia. Publican su apariencia, su selfie y quieren que todo el mundo les ponga like y like y like. Hasta que llega un momento comprometedor en la vida en el que no puedes ocultar la realidad y tienes que enfrentar la verdad. Y la verdad no es para que te pongan like. A veces no te pondrán like. Y entonces vienen crisis. La vacuidad nos hace idolatrar las vidas de personas que son absolutamente extrañas para nosotras. Pero los amamos, los idolatramos. Así es como la gente vive la fantasía de la historia, la auténtica, la verdadera historia del Che Guevara, y se ponen sus camisetas y sus cachuchas y las leyendas, y la gente vive vendiéndose a la idea de que es un héroe de la revolución. O quien sea, hermanos, puede ser por igual, no importa si se trata del Che Guevara o es Luis Miguel o no sé, Shakira o alguien que nos impresiona con su vida vacía que desconocemos. Nadie sabe quién es en la realidad. Pero tu hija o mi hija tienen su foto pegada en su cuaderno y cada vez que abren el cuaderno están allí admirándolo y siguiéndolo. Nadie quiere ser una reproducción de su abuela o de su abuelo o de su papá o de su mamá. Esos son los paradigmas que odian. Ningún chico de nuestra iglesia tiene en la puerta de su cuarto de póster detrás pegado en la foto del pastor porque lo admira. ¿A quién tiene allí? Una vida vacía, totalmente desconocida, alguien totalmente ajeno a nuestra realidad. Es vivir en la apariencia. Y la cuarta columna, que es el cuarto antivalor que sustenta la doctrina del relativismo, es la intrascendencia. La intrascendencia, que es otra cosa, que no es otra cosa más que superficialidad. Piensen ustedes en la comunicación de las familias hoy día. ¿Cuánto hablan las personas? Y cuando hablan, ¿qué es lo que dicen? Valoren ustedes en casa cuánto tiempo dedican a la conversación familiar. Observen ustedes cuánto tiempo objetivamente está destinado cada día como familia a establecer un diálogo nutritivo que fortalezca el vínculo. Las familias están habituadas a cruzar signos y señales que con el tiempo se han ido reduciendo a monosílabos. ¿Hiciste aquello? Ok. ¿Ya te vas? Ajá.
¿Querías algo? No, está bien. ¿De verdad? Sí, ok. Bueno, nos vemos. Sí, nos vemos. Bye, que te vaya bien. Sí, hasta luego. Diálogo familiar. Hermanos, no hay una tragedia más grande que le pueda pasar a una familia en nuestros tiempos que la televisión se descomponga. No sabemos qué hacer. Que el celular se eche a perder. Que se vaya la luz y no haya internet en la casa. Es una tragedia terrible tener que sentarnos uno frente al otro para mirarnos la cara. Es terrible cuando a alguien de la casa, después de una predicación de mediodía que sacudió estos valores en el corazón de alguna madre, de alguna abuela, de pronto dice al llegar a la casa, hoy se apagan los celulares y no hay televisión y se apaga el internet. Vamos a hablar. No, por favor, no nos hagan eso. ¿Cómo se hace? Y se sientan todos mirándose unos a otros con cara de consternación en la sala y haciéndose señas unos a otros. Y ¿quién empieza? Tú. No, yo no. Tú. Pues ¿quién nos llamó? Pues mi mamá, ya sabes. Y no sabemos hablar, hermanos, porque ha prevalecido esta tendencia a la superficialidad. ¿Quieren saber qué tan grave puede ser la superficialidad? Lean algún chat de sus hijos entre amigos. De cada 10 palabras, es muy probable que 3 tengan que ver con la ganadería. Van a aparecer varios bueyes allí. Otras 3 palabras van a tener que ver con la limpieza. No manches, no manches, no manches. Otras 3 palabras van a tener que ver con la maternidad. Como si hubieran estudiado en un colegio católico, puras madres. La madre superiora, la intermedia y la otra madre. Y nada más una palabra útil de cada 10. Superficialidad. Ahora, ¿cómo influye finalmente esto? ¿Cómo impacta esto finalmente? Un día te sorprendes porque le dices a tu hijo, ¿ya hiciste la tarea? Agacha la cabeza, que si ya hiciste la tarea, y te murmura algo ahí entre dientes, que si ya hiciste la tarea. Sí, güey. Te quedas impactado de que tu hijo te haya dicho, como le dice a sus amigos, perdón, papá, o sea, discúlpame, es que me atarantas con tus gritos. ¿Cómo influye esto en nosotros? Hermanos, el mayor impacto del relativismo se manifiesta en la persona interior, el yo interior, el carácter de las personas, sus patrones de vida, de comportamiento, su sistema de jerarquías, qué cosa va primero y qué cosa va después, y los criterios con que toma decisiones acerca de esas jerarquías, la manera de relacionarse con quienes tiene más cerca de él. Pero nuestros hijos y las nuevas generaciones son arrastradas, e incluso nosotros en cierta forma, por la propuesta del relativismo, porque nos vende una propaganda seductora, una propaganda cautivadora. Esas son las 5 ofertas que nos hace el relativismo. La primera, vive, dedícate a gozar. Solo lo que te satisface, deja todo lo demás. Es tuyo para ti, solo vívelo, dedícate a gozarlo. ¿Quién no quiere eso? ¿Alguno de ustedes ha oído alguna predicación sobre este tema? ¿En internet, en YouTube? Abundan, hermanos. Tómalo, es tuyo, tómalo por fe. La segunda oferta es, nada vale ni tiene sentido si no es divertido. Disfrútalo, diviértete, gózalo. Para de sufrir, no tienes que estar afligido.
Tienes que disfrutar. Si eres un hijo de Dios, tienes que gozar. Todo es fiesta, todo es celebración, todo es bueno y bienestar. A los verdaderos hijos de Dios nunca les aflige nada. La tercera oferta es: sé libre. No permitas que nada ni nadie te quiera controlar. No, 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 no. Nadie tiene por qué tomar control de tu vida. Tú eres absoluto. Sé libre. Si hay un punto en el cual lo que está enseñando el pastor te está limitando, vete de esa iglesia. Hay 1000 iglesias y si no encuentras una, haz tu propia iglesia. La cuarta oferta es: experimenta. Pruébalo todo, prueba de todo, lo que te llame la atención, lo que te interese. No te pierdas de nada. Tócalo, huélelo, tócalo, póntelo, métetelo por donde puedas, disfrútalo, experiméntalo. Vas a orar, tienes que sentirlo. Si oras y no sientes nada, Dios no estuvo ahí. Siéntelo. ¿Les parece coherente esto? ¿Es parecido con lo que han podido observar? Y la quinta oferta es: hazlo todo de manera extrema. No seas igual a nadie. Sé diferente, sé radical, sé extremo. No toleres que nadie te ponga límites. Ahora bien, ¿qué resulta de vivir así? El resultado de vivir así es que las personas se niegan a asumir responsabilidad de sus decisiones. Se rehúsan a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Están apresurados por tomar decisiones, pero no tienen ni la menor idea de que cada decisión involucrará consecuencias. Y las consecuencias vendrán inevitablemente. En segundo lugar, la persona cambiará de canal cada vez que las cosas se ponen difíciles. Cambiará de canal, como con el control remoto. Cuando tiene enfrente a la mamá y le está levantando la voz porque la madre lo está reprendiendo, querrá ponerse los audífonos y desconectarse y enajenarse. ¿Ustedes han visto chicos enajenados con audífonos en los oídos? En tercer lugar, rechazará los trayectos difíciles. No sabe cómo caminar por caminos complicados y sinuosos. Se meterá en líos por no reconocer los límites. Siempre querrá ir más lejos. Han pasado más de una ocasión, puedo contar cuando menos 3 veces, en que en un campamento, en los que siempre casi en la última reunión hay una mesa redonda de preguntas para los conferencistas y preguntas anónimas, los chicos pueden preguntar lo que quieran. Ya me ha sucedido cuando menos en 3 ocasiones que me preguntan: ¿hasta dónde puedo llegar en las caricias con mi novia? Y ustedes pensarán, bueno, son campamentos de chicos de 35, de 40 años, solteros, que ya están clamando de rodillas a Dios y en ayuno y oración. Pero no, son adolescentes. Son muchachos de 18, de 20 años. ¿Hasta dónde puedo llegar en las caricias? Yo tengo una respuesta radical que no tiene necesidad de reflexionarse mucho. Mira, francamente no te puedo contestar esa pregunta yo. Podría citarte 10 versículos de la Biblia, pero mira, en lugar de hacer eso, sé más práctico. Tu pregunta es: ¿hasta dónde puedo llegar en las caricias con mi novia? Entonces eres varón. Te recomiendo una cosa. Yo sé quién te va a contestar con toda puntualidad esa pregunta. Pregúntale a su papá. Señor, ¿hasta dónde puedo llegar en las caricias con su hija ahora que somos novios? Él tiene la respuesta adecuada. Si no tiene papá, pregúntale a su mamá o pregúntale a su abuelita.
ella te dirá. Las personas no quieren someterse a reglas. No preguntan con el interés de que les precise uno las reglas para seguirlas, sino con el interés de ver si encuentran a alguien que les diga que hagan lo que quieren hacer y que no van a haber consecuencias, no van a tener problemas de ello. Así que lo preguntan una y otra vez. Están esperando, como quien busca consejería pastoral, en 3 o 4 pastores, esperando que les diga: está bien lo que estás haciendo, hombre, deshazte de tu mujer y búscate otra. Después de todo, la hermana está bien fea, por favor, ya, no lo pienses más. Pero no ha encontrado un pastor que le diga eso. Cada quien quiere encontrar su propia forma de vivir la vida, y no solo eso, como no hay un referente absoluto de la verdad, cada quien quiere legitimarse en su manera de vivir la vida. Al final de esto, ¿cuál es el resultado? Y cuál es el resultado tiene que ver con cómo nos impacta. Cómo nos impacta como familia, cómo nos impacta como iglesia, cómo nos impacta como padres, cómo nos impacta como pastores. La gente solamente está interesada en tomar decisiones y no les importa lo que pase después. No quieren vivir procesos costosos, no están dispuestos a obedecer reglas, chocan frecuentemente con los límites, están expuestos a romper estándares de conducta y a lesionar sus propios valores e incluso ir en contra de su propia dignidad. Correrán los riesgos que no necesitan correr e incluso van a exponer su vida con tal de legitimar sus preferencias. Hay caminos que las personas que viven bajo este régimen no van a recorrer jamás. En primer lugar, cómo enfrentar los fracasos, cómo enfrentar la adversidad. No saben cómo hacerlo. Es más fácil el suicidio. Se han suicidado pastores en Estados Unidos y en otras regiones porque no saben cómo enfrentar el fracaso y la adversidad. En segundo lugar, no saben cómo asociarse, cómo vincularse con seriedad, de manera significativa. No pueden diferenciar la realidad de la fantasía. Por eso esa es la razón por la cual, si usted le pregunta a una señorita de 14, de 16 años, si el chico que la trae de la mano y que la abraza y que juega con ella de manera excedida para su criterio como padre o como pastor, le pregunta si es su novio, le va a decir que no. Entonces, ¿qué son? Y la respuesta va a ser casi uniformemente la misma. Nada más andamos. Nada más andan. Y cualquier abuela diría: ¿pero en qué andan, mijita? Porque esos pasos ya son de otros andares. La gente no sabe diferenciar la fantasía. Usted y yo, si somos de alrededor de los 50, 60 años, pasamos el trago amargo de ir a pedir la mano de una novia y ser oficialmente comprometido y visitar una casa en un horario porque había restricción y muy probablemente enfrente había una abuela tejiendo y debajo de ella un perro que ladraba cada vez que nos acercábamos demasiado. Eso no existe, hermanos. Los chicos apagan el celular y los padres se dan por bien servidos con el hecho de saber que trae un celular. Ya cuando quiera que yo la vaya a recoger, me llamará, no importa si son las 4, 5 de la mañana, ella sabe lo que hace, ya tiene edad, ya cumplió los 14, pues que Dios la guarde. No sabemos cómo comunicar reglas claras, cómo asumir y superar los procesos más arduos de la vida. Y cómo jerarquizar, cómo poner primero lo que va primero y después lo que va después. Así que estas son las consecuencias. Ahora, ¿qué podemos hacer en casa? ¿Qué podemos hacer en la iglesia? ¿Qué puede hacer la familia ante este escenario, hermanos?
Todo depende de cómo definimos a Dios. Todo depende de cómo describimos a Dios, al Dios vivo y verdadero, en este universo de confusión, en este universo de caos. Solo entendiendo a Dios a través de una relación de vida que sea significativa, de contenidos que no sean temporales, que no sean de moda, de contenidos objetivos, de contenidos universales, de contenidos atemporales. Solo a través de un vínculo de pacto, de alianza indisoluble en el matrimonio, en la familia, podremos darnos cuenta verdaderamente y podremos comunicar a la generación que sigue quién es Dios, cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza, hacia qué propósito Dios nos está conduciendo, a dónde nos lleva Dios, a dónde quiere Dios que vayamos, cuál es su manera de tratar con nosotros. De esto se trata. ¿Cuáles son las intenciones de Dios? ¿Y qué significa en todo esto la redención obrada por Jesucristo? Tenemos que definir a Dios como un Dios de absolutos, hermanos. No abaratemos la verdad. Comuniquémosla como es. No la hagamos más ligera. No la adelgacemos. Eso hacen con la gasolina. Eso hacen con la leche. Eso hacen con los quesos. Todo lo que consumimos está adulterado. No convirtamos la fe bíblica, la fe en la verdad absoluta, en un producto perecedero de consumo popular que ha sido adulterado para que caiga bien a los consumidores. Eso no es la verdad de Dios. El Dios con el que tratamos desde la Biblia es un Dios de absolutos. Lo es para ti como padre de familia, lo es para ti como esposo, lo es para ti como anciano de la iglesia, lo es para ti como diácono de la iglesia, lo es para ti como esposa, como madre, como padre. Así que tú y yo y nuestros deseos y fantasías no son el referente de la vida. Tú y yo y lo que pensemos acerca de este partido o del otro, de este o el otro representante, diputado o senador, de este o aquel que está en turno compitiendo para tener un puesto, de este o aquel maestro o catedrático universitario, no es determinante. Lo determinante es lo que está escrito, inmutablemente revelado, inerrantemente establecido, infaliblemente dictado por Dios. El Dios con el que tratamos es un Dios de absolutos. Si es un Dios de absolutos, vivamos en consecuencia a ello. Nuestros hijos tendrán que ver que somos cristianos, no en el templo, hermanos, en donde es fácil ser cristiano. Vayan ustedes a cualquier congregación, vayan ustedes a cualquier templo. En algunas, las personas son mejores reproduciendo el rostro angelical mientras están adorando. En otras, no tanto. En otras, la gente canta y parece tener una cara de palo, pero en otras, la gente parece estar verdaderamente elevándose al cielo, porque estar en una congregación y sentirnos inspirados para la adoración es algo que disfrutamos mucho y nos gusta hacer. El problema no está ahí cuando estamos adorando en la congregación. El problema es respecto a la congruencia que hay entre el tipo de cristianos que somos en la iglesia y el tipo de cristianos que somos en la casa. Un Dios de absolutos es el mismo en el templo
y en la casa. Quienes más decepcionados están acerca de Dios, lo están porque no han visto una congruencia radical en quienes dicen temer y honrar a Dios. Estamos tratando con un Dios de propósitos. No es un Dios de disparates, no es un Dios de puntadas, no es un Dios de ocurrencias, no es un Dios de dichos y frases célebres que se le vienen de repente para ver cómo sale al paso de las circunstancias contingentes. Es un Dios de propósitos y de asignaturas cumplidas. El Señor cumplirá lo que ha determinado hacer de manera inmutable, porque Él no cede, Él no negocia, Él no rendirá lo que es su voluntad. Hará que su voluntad se cumpla en la tierra, así como en el cielo. Y en tercer lugar, estamos tratando con un Dios de vínculos de gracia. Un Dios que trata con el hombre a pesar de lo que el hombre es. Un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios fiel, un Dios de amor incondicional. Las personas no saben cómo establecer vínculos en nuestros tiempos. Pero los que somos hijos de Dios, sí, hemos sido enseñados en la palabra acerca de cómo Dios trata con nosotros por un amor incondicional que nos ha prolongado. Tenemos que ser capaces de comunicar un amor incondicional como un reflejo del amor de Dios, como un reflejo de la naturaleza y del carácter de Dios. Creemos un Dios de misericordia. Creemos en un Dios de gracia. Creemos en un Dios de vínculos indisolubles. Cuando comunicamos estas verdades, no en las palabras, no en los regaños, no en los discursos, sino en nuestro estilo de vida, podemos impactar lo que esa cultura está haciendo. Nuestros hijos podrán ver lo que tienen aquí. Las personas que amamos y que están bajo nuestra custodia podrán apreciar lo que tienen aquí y lo valorarán. Un hogar que vive bajo este criterio, en donde Dios es el Dios soberano de la verdad, el dueño absoluto de la verdad, es un hogar que comunica la certidumbre que el mundo no puede darnos. Es un hogar que se constituye en una revelación de Dios, una revelación del carácter y de la naturaleza de Dios. Es un hogar al que nosotros desearemos volver siempre, amaremos volver siempre, anhelaremos aunque hayamos envejecido, querremos estar ahí. Estoy a sus órdenes, hermanos. Si quieren abrir un periodo de preguntas, con mucho gusto las atendemos. Le agradezco al pastor Alberto que hizo por allí algún comentario en el chat. Pues, amados hermanos, está abierto la oportunidad para que cualquiera que tenga alguna pregunta o comentario prenda su micrófono y el pastor Ricardo pueda atender esta comentario o pregunta. ¿Alguien? ¿O ya están impactados con la verdad de Dios? Cualquiera puede hacer la pregunta, ¿eh? A ver, hermano Alberto, adelante si prende su micro. Gracias, Sergio. Pues felicitar a nuestro hermano Aquino, siempre sus conceptos, lo que habla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, habla siempre lo que te edifique, ¿verdad? De tal manera que pues le felicito y bueno, felicito a quienes también promovieron pues este encuentro, esta reunión,
quizá nuestra hermana, tu esposa, dirá, bueno, y está solo ahí el hermano, ¿ah? Sí, fíjese que por acá donde vivimos, hace 60 días que no venía el agua, entonces hoy llegó y está pues lavando y me dice, oye, discúlpame con los hermanos, pero pues hay mucha ropa que hay que lavar, ¿verdad? Hay que lavar. De tal manera que, bueno, es un, ¿cómo le llaman? Un gourmet, ¿verdad? Del que hoy hemos disfrutado, Pastor Aquino y su esposa, ¿verdad? Siempre ahí a su lado, ¿verdad? No sé si por la buena, pero ahí está siempre a su lado. Y hermano Alberto, no le queda otra, pastor, estar por la buena, no hay. Yo también estoy por la buena, no se preocupe. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias por esta plática, esta disertación muy, 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 muy real, la verdad, y que pues como el tiempo se va diluyendo, llega el momento en que pues quizá estemos cómodos de que pues los hijos están entretenidos con la computadora, ¿verdad? Pero muchas veces, efectivamente, tiene razón, no sabemos qué están viendo, con quién están chateando, ¿verdad? Y los resultados que puedan venir después. Yo creo que al igual que el sacerdote Elí, ¿verdad? Que pues hizo a un lado la responsabilidad diciendo, es que se enojan si les digo algo, pero yo creo que nuestra obligación es decirles la verdad, aunque se enojen, pues, pero después nosotros tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Amén. Y al menos eso, ¿verdad? Vamos, el Señor, pues yo le hablé, pues, no quiso, dijo que ya estaba grande, ¿no? Así que de esa manera, muy bien, muy bien. Muchas gracias, el pastor Aquino, muchas gracias. A usted, pastor, muchas gracias. Bendiciones y saludos a la hermana. Quisiéramos ir a ayudarle, sí, hermano. Somos buenos, sí, para restregando trapos, somos buenos. Sí. Amén. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Yair Solano, nos da gusto saludarte, un viejo conocido del esfuerzo cristiano y está por aquí con nosotros. Adelante, Yair, con tu pregunta, prende tu micro y déjanos saber. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Es un placer escucharle, pastor. Preguntarle en función de esto, hay algunos chicos, y esto porque el día de ayer tuve una plática con algunos de ellos justo del norte, que hablan mucho de la subjetividad de la Biblia. ¿En qué se están basando estos chicos? Porque no es la primera vez que me toca este tema, ¿no? Y que de alguna forma también está haciendo eco en el corazón de los chicos, pensando en que la Biblia se puede leer subjetivamente, y de ahí partimos también en el sentido a, pues todo lo puedo hacer, digo, mientras no sea en exceso, todo está permitido, ¿no? Entonces, ¿por qué están tomando esta postura los chicos en esta parte subjetiva? Porque dicen que la Biblia es subjetiva, ¿no? Gracias, Yair. La respuesta es precisamente en relación con esto, la corriente de la subjetividad y la corriente del relativismo no son nuevas. Son corrientes que tienen mucho tiempo, décadas. Entre los autores que más enfrentaron estas corrientes más cercanos a nosotros está un teólogo que se llama Francis Schaeffer. Él escribió mucho acerca de esto. No son escritos fáciles de leer, pero el problema es que esto ha llegado a convertirse en algo como parte de un lenguaje corriente. Algunas editoriales cristianas han comenzado a incurrir en la tolerancia, en la deliberada tolerancia, para permitir que los libros que están publicando tengan ese sesgo de teología liberal, que considera la Biblia no como una verdad absoluta. Nuestra posición teológica y doctrinal
define a la Biblia como la revelación de Dios, la regla infalible, única e inerrante de nuestra fe y de nuestra acción. Cuando alguien te dice que la Biblia es de interpretación subjetiva, lo que está afirmando es que cada quien puede decir lo que quiera con base en la Biblia. Claro que eso ha sucedido a lo largo de los siglos, ¿verdad? La gente ha dicho lo que quiere a partir incluso de las enseñanzas o de los hechos o milagros y de las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Como Jesús hizo vino, pues yo no tengo ninguna razón para no beber vino, ¿verdad? Es más, no solo beber vino, he oído que es un buen negocio. Tal vez debiera poner una cantina. Y bueno, parece que Jesús no tenía mucho de objeción para que algunas mujeres que no tenían buena fama estuvieran cerca de él. Por lo tanto, podría incluso considerar la idea de que en la cantina haya este tipo de servicio, ¿verdad? Podemos imaginarnos cómo la subjetividad va a llevar a que cada quien saque sus propias conclusiones. Desafortunadamente yo me he encontrado a chicos, no en las iglesias de allá, de enfrente o a la vuelta de la esquina, ni en la ciudad de allá, a 2 horas de aquí. He encontrado chicos en nuestras iglesias que, por ejemplo, piensan que no hay absolutamente ninguna enseñanza bíblica que nos impida vivir en una relación de pareja antes del matrimonio. Incluso hay algunos que afirman que ni siquiera hay una enseñanza estricta en la Biblia y literal acerca del matrimonio, que las personas pueden vivir juntas y que eso es más que suficiente. Y la gente va a legitimar con la Biblia en la mano casi cualquier cosa que les guste creer y asumir como verdad. Así que cada vez va a ser más difícil encontrar corazones y vidas rendidas en obediencia a la verdad de Dios, tal y como lo hemos concebido hasta aquí. Y esa es la principal causa. Y esta idea de la relatividad o de la subjetividad de la Biblia proviene desde los años de la posguerra en Europa, cuando se levantó un movimiento que negaba los grandes mitos y entre ellos negaba la inerrancia de la Biblia y negaba la veracidad de la Biblia, y todavía hasta hoy algunos autores lo están haciendo, y estos autores ya están en librerías cristianas, ya se pueden encontrar. Así que pues hay que tener filtros si queremos educar a nuestros hijos conforme a la verdad. Amén. Gracias, pastor. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta por ahí. ¿Alguien más? Quiero leerte algunos saludos de parte del hermano Jesús Perales de esta iglesia. Dice: muchas gracias, pastor Orquino, por su conferencia y que nuestro buen Dios lo siga bendiciendo a usted y a su esposa. También la hermana Patti San dice: gracias a Dios por la vida de su siervo Ricardo. Hemos sido bendecidos con esta conferencia. Y pastor, pues creo que sin duda alguna hemos sido edificados. Y algo que me llama la atención siempre que organizamos este tipo de conferencias, contigo lo he experimentado incluso a nivel pastoral, nos da cierto temor acercarnos a ellas. Pero cuando hace uno la comparación a nuestra vida cotidiana y real, nos damos cuenta que como padres invertimos recursos, tiempo, todo lo necesario para que nuestros hijos sean hombres de bien, que estén en la mejor escuela, que cumplan con sus tareas, que tengan el uniforme tal y como se nos exige, todos los requerimientos escolares que se sigan, ¿verdad? Y nos vamos a esforzar al máximo. Y por supuesto, casi siempre vamos a lograr que nuestros hijos sean buenos profesionistas. Pero también en una tarea matrimonial pendiente y que está allí a veces un poco caduca, tiene que ver con nuestro esfuerzo por fomentar valores y ética en la vida espiritual de nuestros hijos. Por eso nuestra invitación hoy a todos los matrimonios que nos están acompañando es: invirtamos
en el reino de Dios, invirtamos en la construcción de bases firmes dentro de nuestros matrimonios, porque además de fortalecer nuestros matrimonios, estaremos fortaleciendo la vida de nuestros hijos. Que si a nosotros nos parece difícil esa situación que vivimos con estas nuevas corrientes, a nuestros hijos y a nuestros nietos será mucho peor. Por eso vale la pena. Y lo comento porque a veces decimos, ese pastor Ricardo Aquino, y es una conferencia que no cobran, y está en línea abierta para todos. Seguramente no tiene nada nuevo. Pero si te cobran, ¿verdad? En escuela para padres, esa sí vale la pena, porque viene el psicólogo, viene alguien de renombre. Cuidado. A veces lo que el Señor ofrece a través de su palabra edifica, y nuestra invitación también va en virtud de que podamos de verdad promocionar, compartir este tipo de herramientas, no por el pastor Ricardo, no por la iglesia Betania, no por un servidor, sino porque son las cosas que el Señor provee para edificar tu matrimonio. Está pensando en la vida de tus hijos, está pensando en la señorita y el varón que está en tus manos. Así que, hermanos, no sé si hay alguna otra participación, pero si no lo hubiera, agradecemos grandemente de verdad la vida del pastor Ricardo, de nuestra amada Rebequita. Un abrazo para ustedes, les queremos enormemente, pero también un abrazo y una gratitud por todos los que nos están acompañando, tanto de esta iglesia como de otras. Agradecemos esa confianza que han tenido con nosotros esta noche y esperamos que sea la primera de otras muchas conferencias que podamos tener para edificarnos como matrimonios, como familias en el Señor. Pastor Ricardo, no sé si quieras añadir algo más. Gracias, pastor. Lo que acabas de decir es tan pertinente. Hace 2, 3 días que estoy viendo una publicidad que he borrado ya en 3 ocasiones de mi muro de Facebook, pero la están poniendo insistentemente porque evidentemente quien la está poniendo paga porque aparezcan sus anuncios. Es un influencer muy conocido, un influencer de barbita que tiene un apellido de apariencia árabe, que es muy popular, sumamente popular. Está ofreciendo su conferencia y muchos cristianos creen que él es un pastor, conferencista cristiano, bíblico, y ahora está vendiendo su conferencia que dura 2 horas de cómo desarticular o desarmar el miedo. Yo podía pasarme leyendo 2 horas pasajes de la Biblia sin cobrarles los 431 pesos que cuesta la conferencia online de Daniel, el señor que les está ofreciendo hablar por 2 horas de cómo deshacerse del miedo. Pero muchos cristianos ingenuamente están más dispuestos a creer lo que se oye con este tipo de publicidad motivacional que lo que está expuesto con tanta claridad y tanta puntualidad y pertinencia en la palabra de Dios. Así que, bueno, no lo digo para que no contraten. Si quieren oírlo, está bien, no van a estar condenados al infierno, pero no creo que los va a llevar al cielo. Gracias, hermanos, un placer. Dios les bendiga. Apreciamos mucho la generosidad de su invitación. Les abrazamos en Cristo. Amén. Queremos despedirnos, hermanos, agradeciendo a Dios este tiempo y poniéndonos en las manos del Señor, orando como lo sabemos hacer. Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre, a ti la gloria y la honra, Señor, porque tu palabra siempre es oportuna y siempre, Señor, trae esa bendición y esa edificación por la cual tú la envías. Gracias por tu siervo, nuestro hermano Ricardo, al cual depositamos en tus manos, Señor, para que tú sigas siendo en su vida, con su familia, con su descendencia. Cuida de él, Padre, en su salud. Cuida de él, Padre, en su trabajo y ministerio. Y que, Padre, junto con nuestra hermana Rebeca, puedan seguir llevando este mensaje de salvación y de esperanza a donde quiera que tú los lleves. Padre eterno, por cada uno de los matrimonios y familias aquí representados, hoy los ponemos en tus manos. Que, Padre, este anhelo, este deseo que han tenido, Padre, de ser edificados, traiga para ellos bendición y edificación. Y, Señor, aún rogamos por aquellos que han de ver
esta herramienta, esta transmisión en otro tiempo, también, Señor, úsalos para que, Señor, tú sanes heridas, para que tú, Padre, conmuevas corazones, de tal manera, Señor, que busquemos edificarnos constantemente delante de ti. Padre, tú eres el que construye nuestros hogares, tú eres el que edifica nuestras vidas, sea en nuestros matrimonios, con nuestras esposas, con nosotros como esposos. Danos sabiduría de lo alto y que la gloria tuya, como en esta hora, siga llenando nuestras vidas, nutriéndonos y edificándonos. Te agradecemos este tiempo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues, Amén. no nos resta más que despedirnos de todos ustedes. Posteriormente, hermanos, van a encontrar en la página de Facebook, por ahí el link, ¿verdad?, de YouTube para compartir también esta conferencia. Así que no nos resta más que despedirnos. Que el Señor les bendiga. Gracias por su confianza. Gracias, Pastor Ricardo, también. Adiós, Dios les bendiga. Gracias, Yaya Gonzalo, Dios les bendiga. Hermano Alberto, Dios les bendiga, Yair. Hermano José, Dios les bendiga. Gracias, hermano Ricardo. Bendiciones. Cariñoso, Bendiciones, hermano. Rebeca. Hasta luego, pequeña. Dios te bendiga. Bendiciones para todos, hermanos. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Ya la controlamos.